¿Alguna vez has sentido que algunos edificios no solo fueron construidos por manos humanas, pero por algo que resonara profundamente con el alma de la tierra? Imagínate caminando a través de una llanura silenciosa, donde el viento trae recuerdos de una época tan antigua que ni siquiera los mitos se atreven a tocarlo. Allí, bajo capas de polvo y misterio, yace Göbekli Tepe, un templo que desafía todo lo que creemos saber sobre la historia humana. Incluso antes de pronunciar su nombre, es como si un recuerdo ancestral despierta dentro de nosotros, susurrando que una vez estuvimos aquí, en algún lugar muy lejos de conciencia. Algo en este paisaje parece llamar, como inmensas piedras, erigidas hace mucho tiempo, durante más de 12.000 años, guardó un secreto que pasó a través de los siglos en absoluto silencio. Y quizás, este silencio sea el mayor portal de todos. Göbekli Tepe no es solo un sitio arqueológico, es un espejo, un lugar donde la humanidad parece reencontrarse con lo que perdió, la capacidad de oír la tierra, hablar con las estrellas, transformar lo invisible en forma. Cada pilar parece pulsar con la vibración de un tiempo olvidado, invitándonos a recordar quiénes éramos antes de convertirnos en lo que somos. En este momento, no estás simplemente viendo una historia, se está metiendo en ella. El misterio de Göbekli Tepe no debe entenderse inmediatamente. Hay que sentirlo, respirarlo, acogerlo, porque de alguna manera este templo enterrado fue construido para ser encontrado. Ahora, cuando la humanidad comienza a recordar que sus secretos más profundos nunca han sido, estaban perdidos, simplemente dormidos. Y mientras respiras este primer encuentro, nota cómo se siente una fuerza suave. Toca algo viejo dentro de ti. Es como si cada piedra en este lugar olvidara la suya, peso, y empieza a contar una historia que siempre te ha pertenecido, incluso si nunca ha sido escuchado. Hay lugares en el mundo que no fueron creados para impresionar, sino despertar, y Göbekli Tepe es uno de ellos. Y tal vez esto ya esté sucediendo ahora, para ti. Si sientes que ciertas cosas no son coincidencia, tal vez este video sea exactamente lo que tu alma necesitaba escuchar. Hay misterios que solo se revelan cuando la humanidad está preparada para escucharlos. Y Göbekli Tepe es quizás el más profundo de ellos. No estamos hablando de un templo reciente, de un monumento alineado con la lógica de la civilización tal como la conocemos. Nosotros somos hablando de algo tan antiguo que es anterior a la escritura, la agricultura, la idea misma de aldeas permanente. Un lugar construido cuando el mundo aún salía de la última edad del hielo, y los seres humanos caminaban como nómadas bajo cielos más claros que aquellos lo sabemos hoy. Pero entonces surge la pregunta que desafía a arqueólogos, científicos y espiritistas. ¿Cómo un pueblo que ni siquiera había creado la agricultura podía construir columnas de piedra hasta 6 metros de alto, un peso de más de 20 toneladas, organizados, de forma precisa, simbólica y arquitectónicamente imposible para su época? Göbekli Tepe no solo cambia las fechas, desmonta narrativas enteras, porque si la gente era nómada, sin herramientas avanzadas, sin sistemas de organización complejo, ¿cómo podrían ejecutar algo que, aún hoy, requeriría planificación, cálculos, logística e ingeniería sofisticada? Hay civilizaciones modernas que se enfrentarían dificultades para mover una sola de estas piedras, y sin embargo, una humanidad ancestro hizo esto no una sino docenas de veces, creando círculos enteros de megalitos adornados con esculturas, animales, símbolos, códigos que parecen más mensajes que meros grabados. Aquí es donde algo dentro de nosotros comienza a preocuparse, porque la ciencia mira estos estructura y dice, eso no debería existir. Y el alma, en silencio, responde, pero existe. Göbekli Tepe es el primer punto de inflexión. Es como si la Tierra hubiera dejado una firma registrada miles de años antes de la historia, indicando que hubo una conciencia, un propósito, una intención que iba más allá de la lógica de la supervivencia. 1. Un templo de esta magnitud no nace por casualidad, nace de una vocación. Un llamado que reunió a personas que todavía ni siquiera sembraban granos, pero que se unieron para construir un portal espiritual que sobreviviría milenios. Y entonces,
empiezas a darte cuenta de algo aún más desconcertante. Este templo no fue recién construido, fue enterrado intencionalmente, capas y capas de tierra cuidadosamente compactada para preservar sus estructuras, como si esas quien lo creó sabía que este conocimiento necesitaba dormir hasta que tiempo de despertar. Es como una carta enviada a través de 1000 generaciones, una carta escrita en piedra, una carta enviada a usted. Al mirar estos pilares vemos figuras de zorros, serpientes, buitres, leones, no como adorno, sino como lenguajes simbólicos, idiomas que tocan algo dentro del psique humana, como si fueran parte de un vocabulario espiritual demasiado viejo para ser recordado, pero imposible de olvidar por completo. Göbekli Tepe nos obliga a admitir, alguien sabía algo que nosotros olvidamos, y tal vez que esta sea la gran revelación inicial. La humanidad no comenzó donde creíamos, se despertó antes, aprendió antes, soñó antes, y dejó huellas para que, un día, podríamos recordar. Y ahora que has empezado a escuchar estas primeras capas, surge la pregunta inevitable. Al horizonte. Si esto es solo el comienzo, ¿qué más se esconde debajo de estas piedras que desafiar toda lógica moderna? Para comprender Göbekli Tepe, debemos mirar más allá del polvo del tiempo y afrontar aquello que la ciencia moderna intenta explicar, pero aún no puede tocar del todo, la imposible ingeniería de estos megalitos. Cuando miras esas columnas en forma de T, perfectamente montada, ajustada como si fueran partes de un reloj millennial, la primera pregunta que resuena es simple y profundamente inquietante. ¿Cómo? Estas estructuras no fueron simplemente talladas, fueron pulidas, alineadas, transportadas y dispuestos en círculos geométricos que requerirían cálculos avanzados, cooperación profunda y un nivel de conocimiento que ni siquiera debería haber existido en ese momento. La distancia entre las canteras y el sitio del templo indican que se movieron toneladas de piedra durante mucho tiempo. Rutas, sin ruedas, sin animales de carga, sin herramientas de metal. Para llevar a cabo tales hazaña, requeriría organización, técnicas y fuerza que contradicen completamente la modelo de tribus primitivas que nos enseñaron en la escuela. Y sin embargo, están las columnas. Indiscutible, silencioso, imposible. Algunos arqueólogos proponen que cientos de personas trabajaron juntas durante años, pero esta explicación no responde al misterio central. Cómo un pueblo que apenas había comenzaron a domesticar plantas, poseían técnicas de ingeniería comparables a las primeras civilizaciones estructuradas. Es como si alguien hubiera encendido una luz antes, en el momento adecuado, impulsando un salto repentino en la capacidad humana. Y cuando nos acercamos a los pilares, notamos algo aún más sorprendente: el arte. Los relieves no fueron tallados de forma rudimentaria. Estos son detalles profundos, llenos de precisión, simetría e intención espiritual. Los animales emergen de las rocas como si estaban vivos, representados con una maestría que requeriría herramientas afiladas, coordinación especializada y un ojo estético altamente desarrollado. Nada en esta ingeniería es casual. Cada pilar apunta en una dirección específica. Cada círculo parece cumplir una función. Energía. Cada símbolo lleva la marca de un conocimiento cosmológico que, de alguna manera, floreció allí antes de que floreciera en cualquier otro lugar. Es casi como si esas personas dominaran no solo la piedra, sino el silencio mismo de la tierra. Y hay algo aún más enigmático. Estos pilares forman portales, no metáforas, sino estructuras reales que, cuando se observan a la luz del amanecer y del anochecer, alinearse con estrellas específicas. Todo el templo parece haber sido construido para dialogar con el cielo, como si cada piedra fuera parte de un gran mapa ancestral. Por ello, los investigadores se preguntan, ¿eran estas columnas solo soportes? ¿O eran antenas espirituales, instrumentos de conexión, puntos de convergencia entre mundos, visibles e invisibles? Göbekli Tepe no se construyó simplemente, fue diseñado con un propósito. Y este propósito, aún hoy, desafía las máquinas, fórmulas y certezas modernas, porque hay,
Hay algo allí que no hemos aprendido a medir, la inteligencia simbólica, espiritual e intuitiva de una humanidad que parecía saber más de lo que debería haber sabido en ese momento. Y tal vez por eso, frente a estas inmensas estructuras, surge una pregunta inevitable. Pasa a través de nosotros como un susurro antiguo. ¿Quién enseñó a esta gente a dominar la piedra como escribir poesía? Si los pilares de Göbekli Tepe revelan un dominio imposible de la piedra, es en el propósito ritualístico de este templo enterrado que encontramos la capa más profunda de su enigma, porque, al caminar entre esos círculos ancestrales, pronto nos dimos cuenta de que nada allí fue hecho para albergar, todo fue hecho para transformar. Göbekli Tepe no es un refugio, es un altar, no es una construcción funcional, es una experiencia espiritual condensada en piedra, luz y silencio. Imagina un grupo de hombres y mujeres prehistóricos acercándose a este espacio sagrado. No vinieron a dormir ni a protegerse. Todo indica que venían a ser transformado. Los pilares centrales, siempre dos, siempre enormes, parecen figuras frente al cual el humano se paró para recordar que había algo más grande que él mismo, lo mismo, algo que no se podía nombrar, pero que se podía sentir, como un viento que pasa por el alma antes de tocar el cuerpo. Cada círculo es como un útero espiritual, un portal donde los símbolos se reflejan el inconsciente humano, serpientes que representan la energía que despierta, a los zorros les gusta guardianes entre mundos, buitres que simbolizan la transición, la muerte y el renacimiento, y formas que parecen ojos, portales y caminos. La iconografía no es aleatoria. Oria. Ella habla el idioma de sueños, arquetipos, fuerzas universales que, diría Carl Jung, habitan el inconsciente colectivo de la humanidad. Era como si aquellos antiguos constructores entendieran el alma, con una profundidad que apenas hoy estamos empezando a redescubrir. Y lo más impresionante es el silencio. No un silencio vacío, sino un silencio ritual, todo en que la arquitectura parece haber sido creada para amplificar la sensibilidad humana. La forma circular que hace eco de sonidos, los pilares que funcionan como antenas naturales, el piso nivelado que obliga al cuerpo a prestar atención, el cielo abierto que transformó cada ritual en diálogo directo con las estrellas. Allí, la espiritualidad no era un concepto, era una experiencia sensorial, completo. Göbekli Tepe pudo haber sido un lugar de iniciación, un espacio por donde pasaban los individuos ritos de iniciación, enfrentaron sus propios miedos, dejaron atrás sus viejos identidades y renacieron conectados a un propósito mayor. Por eso encontramos tantas representaciones de animales ligadas a la metamorfosis y la transición. Por eso los pilares centrales parecen figuras humanas estilizadas. Brazos, cinturones, manos. Es como si fueran antepasados, elementos arquetípicos que guían a cada peregrino en su camino interior. Y entonces surge una pregunta que preocupa profundamente a la mente moderna. ¿Por qué enterrarían personas tan antiguas un templo tan monumental? Algunos arqueólogos sugieren que el lugar ha perdido su función, otros dicen que fue abandonado. Pero espiritualmente todo. Esto suena incompleto, porque enterrar es un gesto simbólico, un acto consciente de ahorro, para proteger, devolver a la tierra algo que le pertenece, hasta que la humanidad estaba listo para encontrarme de nuevo. Quizás Göbekli Tepe fue enterrado para preservar una memoria espiritual que necesitaba dormir. Quizás sus constructores sintieron que, mucho más tarde, alguien, tal vez usted, regresaría para escuchar lo que esas piedras todavía tienen que decir. Y al contemplar esta sacralidad silenciosa, surge una pregunta inevitable dentro de la corazón. ¿Qué estaban exactamente tratando de hacernos recordar? Para muchos investigadores, Göbekli Tepe no es solo un sitio arqueológico fascinante, es un punto de fricción, casi una espina conceptual clavada en el cuerpo de la ciencia moderna, porque al intentar encajar este templo en nuestras líneas de tiempo tradicionales, todo empieza a desmoronarse como arena en tus manos. Y es precisamente en este malestar que la verdad comienza a emerger. La ciencia no solo está desconcertada, está siendo cuestionado en sus cimientos. Göbekli Tepe no debería existir en la fecha en que existe.
Cuando los estudiosos analizaron la carbón de las capas que cubrían el templo, esperaban encontrar algo como 5 o 6.000 hace años, como las primeras ciudades de Mesopotamia. Pero el resultado fue tan absurdo que, inicialmente, hubo quienes creyeron que el equipo estaba roto. El templo tenía más de 12.000 años. Era más antiguo que la agricultura, mayor que cerámica, más antigua que cualquier forma estructurada de sociedad. Y entonces, surge la paradoja central. ¿Cómo puede un templo tan sofisticado ser anterior al culturas que se supone que lo crean? La ciencia intenta explicarlo diciendo que los seres humanos nómadas podrían haberse unido para crear estructuras monumentales antes de la sedentarización, pero la explicación inmediatamente tropieza. Primer paso: construir algo de esta magnitud requiere alimentos para los trabajadores, planificación, logística, herramientas avanzadas y liderazgo organizado. Es un paquete completo. No es posible tener una ingeniería avanzada sin tener primero una sociedad avanzada. Y sin embargo, eso es exactamente lo que pasó. Los arqueólogos están divididos. Algunos intentan encajar a Göbekli Tepe en el modelo tradicional, ajustando las narrativas como alguien que se pone ropa que ya no le queda. Otros reconocer que hay algo profundamente equivocado en lo que creemos sobre el comienzo de humanidad, pero tienen miedo de decirlo abiertamente. ¿Por qué admitir que hubo un salto? Estallido repentino de conocimiento es abrir espacio para preguntas que la ciencia teme escuchar. Y luego llega otro golpe. Göbekli Tepe no es un templo aislado. Sitios más pequeños, con el tiempo comienzan a surgir estructuras similares y signos de culturas igualmente antiguas. Alrededor, como piezas de un rompecabezas que habían estado enterradas durante milenios. El sentimiento es que hay una historia antes de la historia, y está empezando a emerger, capa por capa. El malestar aumenta cuando nos damos cuenta de que el templo fue enterrado en un intencional. Y eso no es una opinión. Es evidencia física, capas ordenadas, tierra compactada, llenado planificado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué alguien escondería el más grande templo del mundo antiguo? ¿Por qué preservar lo imposible? Algunos científicos sugieren protección contra las invasiones, otros dicen que fue un ritual, pero nadie explica por qué enterrar algo tan monumental en lugar de simplemente abandonarlo. La ciencia observa, mide, cataloga, pero en este caso parece que las respuestas se escapan entre fórmulas e hipótesis. Y todavía hay un punto que resulta profundamente inquietante: la ausencia total de herramientas. No encontramos cinceles de metal, no encontramos ruedas, no encontramos sistemas que explican cómo se construyó todo. Es como si los constructores usaran algo que no podemos rastrear, o algo que ya no tenemos. Todo esto lleva a una pregunta que la ciencia intenta evitar, pero que insiste en pulsar. ¿Y si la humanidad ya hubiera despertado antes y luego olvidado? Cuando miramos a Göbekli Tepe, no estamos simplemente mirando un templo antiguo. Estamos ante una especie de terremoto silencioso en la línea temporal de humanidad. Porque, al datar este monumento con más de 12.000 años de antigüedad, algo se rompió. Toda una narrativa construida durante siglos simplemente dejó de sostenerse. Una cronología clásica, la que aprendemos en los libros y que estructura la visión moderna de historia humana, se derrite ante estas piedras. No es exagerado. Göbekli Tepe es el punto donde que el reloj de la civilización pierda su tiempo. Según la versión tradicional, el desarrollo humano sigue un proceso lineal y gradual. Primero cazadores, recolectores, luego agricultura, solo después aldeas, templos, escritura, astronomía y sociedades complejas. Pero aquí está el problema. Göbekli Tepe nació antes de todo esto. Es anterior a la agricultura, pero demuestra organización social. Precede a la escritura, pero revela un simbolismo elaborado. Precede a las ciudades, pero requiere habilidades urbanas. Es anterior a la ingeniería formal, pero demuestra una planificación avanzada. Es como si alguien hubiera cambiado el guión de la humanidad. Y cuando una línea de tiempo se invierte, algo debe haber sucedido. O lo que pensamos conocer el pasado está mal,
o una parte fundamental de esa historia simplemente está mal, desaparecido, enterrado como el templo mismo que ahora sale a la luz. La pregunta más inquietante es, ¿quién enseñó a quién? La narrativa estándar dice que fue la agricultura la que impulsó el pensamiento simbólico, el complejidad ritual y social. Pero Göbekli Tepe lo cuestiona. Allí, lo espiritual vino antes que lo espiritual. Estilo de vida sedentario. El ritual precedió al cultivo. La construcción colectiva precedió a la economía organizado. El espíritu fue la cuna, no el fruto. Esto debería cambiarlo todo. Imaginemos que arqueólogos, científicos e historiadores se dieran cuenta de que tal vez los humanos impulsado, no solo por la necesidad de sobrevivir, sino también por la necesidad de significado. Quizás fue la espiritualidad, no el trigo, lo que inauguró la civilización. Algo dentro del alma humana se encendió antes de que encendiéramos estufas de establo o construir casas permanentes. Y esto plantea una posibilidad aún más audaz. Quienquiera que haya erigido Göbekli Tepe puede haber sido heredero de conocimientos previos. Conocimiento que no fue preservado en ciudades, porque quizás las ciudades vinieron después. Conocimiento transmitido como una llama, de grupo en grupo, de guardián en guardián, hasta que finalmente se tallado en la piedra antes de desaparecer nuevamente. Es como si la humanidad hubiera pasado por ciclos. Civilizaciones que florecen, desaparecen, dejar huellas que nos negamos a reconocer porque no encajan en nuestros calendarios académicos. Göbekli Tepe es la más clara de estas pistas. Un fragmento de algo más grande, más antiguo, más profundo de lo que imaginamos. Y cuando nos damos cuenta de que este templo marca una época en la que el mundo entero pasó, debido a los brutales cambios climáticos, cuando los glaciares se derritieron y los mares avanzaron, una pregunta inevitable. ¿Podría ser que los constructores de Göbekli Tepe fueran supervivientes de algo mucho más grande? Algo que obligó a la humanidad a empezar de nuevo, pero que dejó aquí un recordatorio, un hito, un faro, para que algún día podamos recordar. Y es precisamente en este punto que el pasado comienza a latir con un nuevo brillo, como si nos estaba llamando a nuestros orígenes. Cuando contemplamos Göbekli Tepe, no solo como una ruina, sino como un símbolo, nos damos cuenta de que pertenece a una red mucho más grande, un tapiz espiritual que atraviesa continentes, mitos y épocas. Es como si este templo fuera una semilla plantada en el corazón de la humanidad, germinando en diferentes culturas bajo diferentes formas, pero llevando siempre el mismo llamado: recordar quiénes somos. Porque cuanto más ascendencia profunda, más cerca estamos de lo que Jung llamaría arquetipos primordial, esas fuerzas silenciosas que dan forma a nuestros sueños, nuestros miedos y nuestras búsquedas a lo sagrado. Y mientras miramos los animales tallados con precisión, serpientes ondeando sobre la piedra, zorros sigilosos, buitres guardianes, comenzamos a reconocer patrones universales. La serpiente, por ejemplo, aparece en mitologías de Egipto, India, Mesoamérica e incluso en tradiciones celtas. Representa la energía que se eleva, la curación, la renovación. El buitre, visto tan a menudo como un mensajero entre la vida y la muerte, aparece en las culturas nativas, tibetano y mediterráneo con funciones similares. Göbekli Tepe parece no tener inventó estos símbolos, pero se hizo eco de algo que siempre estuvo dentro de la psique humano. Y entonces surge una pregunta profunda. ¿Nacieron aquí estos símbolos? ¿Y si extendido por todo el mundo? ¿O el mundo ya soñaba con ellos antes de Göbekli Tepe existe? Quizás este templo sea solo la primera manifestación física de una espiritualidad aún más antigua, un recuerdo compartido por seres humanos que cruzaron vastos paisajes en busca de significado, llevando sus mitos como quien lleva fuego dentro del manos. Las columnas en forma de T, con brazos tallados y cinturones grabados, parecen figuras gente silenciosa que observa el mundo a través de milenios. Se parecen a los guardianes, recuerda a ancestros, nos recuerdan a ese viejo sabio que Jung describe como un guía interior. Es como si cada pilar era un espejo vertical donde el alma humana se reconoce a sí misma.
no por apariencia, sino por el símbolo. Y curiosamente, la disposición circular de estos templos recuerda los rituales indígenas, ruedas medicinas, danzas chamánicas, e incluso las arquitecturas celestiales de personas que nunca conocieron encontrado físicamente. Esto sugiere algo inquietante y hermoso. La espiritualidad humana, en su forma más pura, siempre parece tender hacia el círculo, hacia el movimiento, hacia el retorno. Oh, el círculo es el útero, el cosmos, el principio y el fin. Göbekli Tepe acaba de materializar este impulso ancestral en piedra. También está el cielo, siempre presente. Así como las pirámides apuntan a Orión y los templos los mayas siguen los solsticios, fuentes modernas indican que Göbekli Tepe también conversa con estrellas específicas. Esto revela una verdad profunda. Nuestros antepasados tenían la necesidad de registrar no solo tu vida en la tierra, sino tu relación con el infinito, como si buscaran en la inmensidad del cosmos el reflejo de algo que llevaban dentro. Y, en vista de ello, surge una conexión sorprendente. Quizás Göbekli Tepe no solo habla sobre el pasado humano, tal vez hablemos de lo que nunca dejamos de buscar, es decir, pertenencia y trascendencia. Es como si cada columna dijera, ¿qué buscas afuera? Siempre estuvo adentro. Y esta percepción, amable y a la vez devastadora, abre espacio a la pregunta que comienza a anunciarse. Si tantas personas tan alejadas soñaron con los mismos símbolos, ¿qué exactamente estaba tratando de recordar la humanidad? Hemos llegado a un punto del camino en el que ya no se puede evitar la pregunta. Después, para atravesar el enigma de las fechas, la sofisticación de la ingeniería, el simbolismo universal y la espiritualidad que parece palpitar en las piedras, solo queda el misterio central, el más provocativo, de lo más inquietante. ¿Quién construyó realmente Göbekli Tepe? La respuesta tradicional es cazadores-recolectores, pequeños grupos nómadas, todavía sin agricultura establecida, viviendo con sencillez y con herramientas rudimentarias. Y, sin embargo, estas mismas personas habrían erigido el primer gran templo en la humanidad, moviendo toneladas de piedra con precisión milimétrica, creando pilares monumental y luego enterrarlo todo con perfección quirúrgica. Hay algo en esta narrativa. Eso simplemente no encaja. Es como intentar vestir a un alma vieja con ropa. Recién hechos. No encajan. Luego surgen otras hipótesis, algunas académicas, otras simbólicas, otras profundamente espiritual. Uno de ellos sugiere que Göbekli Tepe fue construido por el supervivientes de una civilización perdida, anterior a la nuestra, destruida por cataclismos eventos climáticos que marcaron el final de la última edad del hielo. Si esto es cierto, este templo sería un faro construido por los últimos guardianes del conocimiento antiguo, dejado como herencia para un futuro lejano. Otra teoría, igualmente fascinante, afirma que el templo fue obra de un pueblo que vivió en profunda armonía con la naturaleza y las estrellas, personas cuya espiritualidad era tan intrínsecas que podrían haber desarrollado capacidades que hoy llamamos imposibles, no porque tuvieran máquinas avanzadas, sino porque tenían una conciencia ampliada, una inteligencia intuitiva, que opera en niveles a los que hemos olvidado cómo acceder. Es como si hubieran hablado a la tierra y al cielo al mismo tiempo. Una tercera opinión, más poética e igualmente plausible, sugiere que Göbekli Tepe no fue obra de un pueblo concreto, sino de una vocación colectiva. Un impulso tan espiritual poderoso que unió a tribus distantes, uniendo a las personas en un trabajo que trascendió sus propias vidas. Una construcción que no buscaba la utilidad, sino la trascendencia. Independientemente de la teoría, hay algo que no se puede ignorar. Los guardias de Göbekli Tepe una intención. Nada allí es por casualidad. Allí nada se improvisa. Cada símbolo, cada círculo, cada pilar parece responder a una lógica invisible, como si alguien, o algo, hubiera guiado el proceso. Y aquí es donde tu alma puede sentir que algo despierta, porque, en el fondo, esta pregunta no es simplemente histórico, es personal, es espiritual.
porque al intentar descubrir quién construyó Göbekli Tepe, terminamos preguntándonos, ¿quiénes éramos antes de ser quienes somos hoy? Quizás este templo quedó como un espejo, un recordatorio de que la humanidad ya ha sido más profunda, más conectados, más conscientes de lo que creemos. Y antes de pasar al último bloque, permítanme hacerles una amable invitación, pero profundamente importante. Si algo dentro de ti está despertando, quédate hasta el final. La respuesta puede ser aquí. Hay momentos en el camino humano en los que el pasado deja de ser solo historia y se convierte en una vocación. Göbekli Tepe es exactamente eso. No un monumento perdido, sino una memoria viva. Un eco antiguo que ha viajado 12.000 años para llegar hasta vosotros ahora. Y quizás este sea el punto en el que todo confluye, no porque hayamos encontrado respuestas, sino porque finalmente aceptamos que existen algunas preguntas para transformarnos. Cuando miras esos inmensos pilares que emergen de la tierra, te das cuenta de que no fueron hechos solo para ser vistos. Fueron hechos para sentirse, como si cada uno llevaba un fragmento de algo que la humanidad ha perdido a lo largo de los siglos. La capacidad de percibir lo invisible, de escuchar el silencio, de sentir la presencia de lo sagrado en el aire mismo. Göbekli Tepe es un recordatorio de que el alma humana siempre ha buscado lo eterno. Antes había casas, había símbolos. Antes de que existieran las ciudades, había círculo sagrado. Antes de que existieran los libros, existía la piedra, grabada con intenciones tan profundas que atravesó civilizaciones enteras sin perder fuerza. Es como si nuestros antepasados habían dicho, cuando olvides quién eres, mira aquí. Y aquí estamos, miles de años después, volviendo al mismo lugar, jugando el mismo piedra, respirando el mismo viento. No entender todo racionalmente, sino permitir que algo despierte en nuestro interior, porque quizás la mayor revelación no sea arqueológica, ser humano. Quizás el mayor descubrimiento es que tenemos una memoria espiritual que nunca desapareció, simplemente se quedó dormido bajo capas de prisa, modernidad y olvido. A lo largo de estos bloques, caminaste por el enigma de las fechas, la precisión de megalitos, símbolos que cruzan culturas, ingeniería que desafía la lógica la cultura moderna, y las preguntas que resuenan a través del tiempo. Y ahora, aquí, frente al para terminar, solo queda una verdad. Göbekli Tepe no intenta decirnos qué pasado, está tratando de recordarnos el futuro. Un futuro, en 1900, el que ciencia y espiritualidad no sean opuestas, sino complementarias, en el cual la humanidad entiende que su origen no es solo físico, sino profundamente simbólico, en el que nos damos cuenta de que nuestros antepasados no eran primitivos, sino que tenían una calidad de conciencia que todavía estamos tratando de recuperar. Un futuro al que volveremos construir no solo con piedra y técnica, sino con intención, alma y propósito. Y tal vez por eso fue enterrado este templo, para que pueda ser redescubierto en momento en que la humanidad estaba lista para mirar dentro de sí misma nuevamente, listo para admitir que el misterio no es un obstáculo, es un camino, listo para sentir que no caminemos solos, sino acompañados del recuerdo de todos los que vinieron antes. Si alguna parte de este video te tocó, aunque sea suavemente, como una brisa que pasa y deja el aire diferente, ese es el comienzo. Si este mensaje te ha tocado algo, suscríbete y síguenos. Tu alma puede estar recordando el camino. Y ahora, cuando el viaje llega a su fin, les dejo con una última pregunta. Una pregunta que te pertenece a ti, y solo a ti. ¿Y si lo que llamamos comienzo es nada menos que el eco de algo que todavía está? ¿Estamos a punto de despertar?